síndromes mielodisplasticos o neoplasias mielodisplásicas. Bien, en cuanto a las generalidades, bueno, vamos a entender de que estos van a ser un grupo de enfermedades clonales de la célula madre hematopoyética, y estas lo que van a provocar va a ser una disfunción de la médula ósea, lo que va a generar un aumento de células inmaduras y displásicas, y además una disminución de las células maduras normales, ¿no? Esto a su vez va a provocar una hematopoiesis ineficaz, generando citopenias crónicas que por lo general van a ser refractarias a tratamiento, o sea, con hierro y vitamina pues desaparece. También tenemos la displasia celular, bueno, que va a generar trastornos de maduración, y también el curso clínico y la supervivencia va a aumentar el riesgo de la evolución a una leucemia mieloblástica aguda. Bien, en cuanto a la epidemiología, esta va a ser frecuente en personas mayores de 50 años. La media de edad va a ser 64 años y va a ser más común en varones que en mujeres. La incidencia va a ser 3,4 cada 100.000 por año, y va a incrementar con el paso de la edad, ¿no? Bueno, en cuanto a las complicaciones, puede generar infecciones, hemorragias, complicaciones a nivel cardíaco, como sobrecarga férrica transfusional. Y un cuarto de todos estos síndromes suelen evolucionar a leucemia aguda. Bien, en cuanto a la etiología, no existe una causa o un origen específico, pero se puede asociar a factores genéticos y ambientales, y estos van a predisponer a esta enfermedad, ¿no? También se pueden asociar a enfermedades hematopoyéticas, anemia plástica, hemoglobinuria parasítica nocturna, anemia de Fanconi, o también se puede asociar a trastornos genéticos, síndrome de Down, neurofibromatosis tipo 1, disqueratosis congénita. Y bueno, también se asocia a exposición a tóxicos como benceno, metales, y también puede estar relacionado con a tratamiento con agentes alquilantes o exposición a radiaciones ionizantes. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la patogenia, el desarrollo y la progresión de esta enfermedad va a tener un proceso escalonado, ¿no? Primero se van a dar cambios genéticos, somáticos recurrentes, y bueno, esto va a deberse a mutaciones, ganancias, y sobre todo va a haber pérdidas de cromosomas. En cuanto a los cambios epigenéticos, bueno, este término se asocia más que todo a modificaciones genéticas, reversibles y hereditarias, por lo general de célula a célula, y bueno, esto puede provocar crecimiento, proliferación, va a afectar el crecimiento, la proliferación, diferenciación y apoptosis. Puede asociarse a dos factores. Puede estar relacionado con la metilación del ADN, que puede darse de forma directa al impedir la unión de factores de transcripción, o también de forma indirecta, que propicia la estructuración cerrada de la cromatina, ¿no? Y también puede deberse a la modificación de histonas, que tiene relación con la acetilación y la metilación. Bien, en cuanto a la fisiopatología, acá podemos ver a la célula SEA. Esta, como ya sabemos, va a dar origen a los mieloblastos, eritroblastos y a los megacardioblastos, ¿no? Esta célula es la que, va a ocurrir una alteración a nivel de la célula STEM, y esta va a generar células clonales, ¿no? O sea, células enfermas con las mismas características, o sea, como decía, con la misma alteración de la célula madre. Y bueno, estas posteriormente, a partir de la zona periférica, van a migrar a distintas zonas, por ejemplo, el fémur, ilio, el esternón, y bueno, posteriormente van a invadir o van a quitar espacio a lo que vendría a ser las células sanas. Entonces van a generar a su vez citopenias. Bueno, esto ya lo va a explicar la segunda parte de mi compañero. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Entonces, a ver, como están atentos, vamos a preguntarles. A ver, sí.
características han mencionado? Y los síndromes de, ¿qué podemos decir? ¿Qué le hacen de los compañeros? ¿Qué son los síndromes neoplásicos? Ya dijimos que son neoplásicos, pero son un conjunto de neoplasias. Ya vamos a ver, no es una sola enfermedad, son varias enfermedades. ¿Qué características tienen? ¿Alguien? Tienen que estar atentos a lo que exponen sus compañeros. ¿Qué características? Ninguna característica. ¿Dónde está la delegada? Bien, ¿qué características? Los síndromes neoplásicos producen citopenias de acuerdo a la línea de gestación. Pueden producir anemias, leucopenias o trombocitopenias. No permiten la producción de estos. Claro, lo que hay es un problema en la médula ósea, que hay una gran proliferación de células en la médula ósea, en la mayoría de casos, porque hay subtipos también que pueden ser hipoplásticos. Hay una proliferación en la médula ósea de las células, o sea, no es que no proliferen, no es que no haya como en la plástica, y hay células, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las células? La célula madre no puede madurar. Claro, hay un problema en la maduración, pero ¿qué más? ¿Por qué hay citopenia? ¿Por qué más? A ver, retrocedan. Hay un problema en la maduración, pero también hay un incremento. Retrocede, a ver, hay un incremento en la no, la anterior. La siguiente. Hay un incremento de la apoptosis de las células. Ahí dice, hay una hematopoiesis ineficaz. Eso es lo que pasa en un síndrome mielodisplásico. Hay una hematopoiesis ineficaz y hay un aumento de la apoptosis, ¿no? Entonces, eso va a llevar a que se produzca esta enfermedad. Pero otra característica es que estas enfermedades se pueden, ¿qué pasa? Se pueden transformar en leucemias agudas. Un cuarto de los casos, un 25%, se pueden transformar en leucemias agudas. Pero eso va a depender en qué grupos de riesgo están, de acuerdo a lo que nos van a explicar sus compañeros. Ahora, ¿qué causas hay? Hay causas, a ver, eso sí yo creo que han escuchado, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? A ver, aquí. ¿Para qué factores de riesgo hay para hacer una hemoplasma mielodisplásica? Y ahí la predisposición tiene edad. Muy bien, uso de quimioterapia, la radioterapia. ¿Qué más? El antecedente de haber tenido una enfermedad hematológica, puede haber tenido una aplasia medular y después se transforma en un síndrome mielodisplásico. La exposición a tóxicos, ¿no? Al benceno, por ejemplo. ¿Qué más? Algunas enfermedades como el síndrome de Down, por ejemplo, que podemos ver ya. Entonces, esos son factores de riesgo y nos ha hablado de que se producen cambios genéticos, pero también epigenéticos para que se produzca esta enfermedad. Y es por eso cuando hablen de tratamiento, sus compañeros van a hablar sobre el tratamiento y que van a actuar a este nivel. ¿Sí? A ver, continuamos. ¿Quién va a continuar ahora? Yo, ¿Tu apellido es? Monzón. Bien, continuando con la fisiopatología, como mencionó la doctora, hay una proliferación de las células y una hematopoiesis ineficaz, y eso causa que las células normales queden desplazadas y hay una disfunción de la médula ósea. Secundaria a esa disfunción será el síndrome mielodisplásico. En las manifestaciones clínicas existen en los pacientes un síndrome anémico en el 60%, puede haber disnea, cansancio, palpitaciones, angor, y los síntomas generales existen 35% en las personas, puede haber astenia, anorexia o malestar inespecífico. Diátesis hemorrágica relevante en un 20% e infecciones a repetición. En la exploración física de los pacientes encontramos signos de la anemia, como es la palidez, en el 75% de las personas, y hemorragias en la piel y mucosas en un 20%. También pueden existir visceromegalias, como la hepatomegalia o la esplenomegalia,
pero son raras en esta enfermedad. Bien, para el diagnóstico tenemos que considerar la diferencia entre mielodisplasia y síndrome de mielodisplasia. El 5 a 10% de los elementos pueden ser elementos displásicos en la médula ósea, y eso es una dishemopoiesis fisiológica que se da en la mielodisplasia, que es diferente al síndrome de mielodisplasia que estamos poniendo. ¿Cómo vamos a definir la citopenia en los pacientes? De dos formas, cuantitativamente y cualitativamente. Cuantitativamente, con cifras de hemoglobina menor a 10 gramos por decilitro, o con cifras de neutrófilos menor a 1800 unidades por litro, y cifras de plaquetas menor a 100.000 unidades por litro. En la valoración cuantitativa de la citopenia de la displasia, encontramos una anemia masiva en el 90% de los pacientes. En la sangre periférica, el síndrome mielodisplásico tiene sideroblastos en anillo, y se caracteriza por ser normocíticos y hipocrómicos, y el índice reticulocitario está disminuido. En las alteraciones morfológicas encontramos alteraciones en el tamaño y en la forma de los hematíes, que son anisopoiquilocitosis, se llama, o la presencia de un punteado basófilo grueso. En el síndrome mielodisplásico, como ya les mencioné, están los sideroblastos en anillos, y se puede observar una doble población de hematíes en sangre periférica, una población normocrómica y una población hipocrómica. También podemos encontrar en los aspectos morfológicos una neutropenia aislada, que son la disgranulopoiesis, que es la disminución de la granulación citoplasmática. También encontramos anomalías en la segmentación nuclear, o sea, hipersegmentación o pseudopelia también se llama, y cuerpos de Dolly que aparecen como inclusiones citoplasmáticas basófilas. Bien, cuando hacemos la biopsia de la médula ósea, encontramos hipercelular y células aumentadas en tamaño. En 15% de estas son hipocelulares, hay una serie eritroide que está aumentada, y es frecuente en las formas megaloblásticas, cariorexis, nuclearidad o multinuclearidad, como les mencioné antes, disgranulopoiesis, con desviación a la izquierda y con predominio de formas inmaduras y elementos desgranulados. También encontramos distrombopoiesis, que son megacariocitos hipoploides o multinucleados, o con núcleos dispersos de distintas plaquetarias. En la citoquímica encontramos una tinción de hierro medular hacia los sideroblastos en anillo. Hay una tinción de PERS, donde se ven los gránulos de hemocilorina y aumento del metal en los macrófagos. Y hay también alteración en otros estudios, como un grado de positividad y distribución anormal de la mieloperoxidasa y el glucógeno en la serie granulocítica. Bueno, podemos observar que las diferentes líneas celulares muestran una variada semiología dismórfica. Como ya les mencioné, hay trastornos de diseritropoiesis, disgranulopoiesis y dismegacariopoiesis, donde los rasgos más relevantes en la diseritropoiesis son los puentes internucleares, eritroblastos multinucleados, eritroblastos con tinción de ácido periónico positivo, defectos graves en la hemoglobinación, cambios megaloblásticos, punteados basófilos groseros, etc. En la disgranulopoiesis encontramos defectos de segmentación nuclear, como les mencioné, coexistencia en un segmentación e hipogranulación, y en la dismegacariopoiesis encontramos megacariocitos y megacariocitos monolobulados. Antes de que continúe, entonces, ¿en quién vamos a pensar? Acá hemos visto el diagnóstico. ¿En quién vamos a pensar en un síndrome mielodisplásico? ¿Qué tipo de paciente es el que, digamos, usualmente se van a presentar? ¿Qué edad van a tener?
encima de los, o sea, dice también por encima de los 80, 70, 80. Ya son usualmente el rango de presentación a partir de los 70, pero pueden estar por encima de los 50 años, ya es más frecuente, y también pueden haber niños con síndrome mielodisplásico, pero eso es lo raro. Lo frecuente es que son adultos mayores, ¿sí? Entonces, ¿en quiénes vamos a pensar que tienen un síndrome mielodisplásico? ¿Qué paciente? Vamos a pensar en los pacientes que tienen alguna citopenia refractaria, o sea, que tengan anemia, les hemos dado hierro, ácido fólico, vitamina B12 y no mejoran. O que tienen una neutropenia, ya los estamos viendo en la consulta, lo vemos, le citamos después de 2 meses, viene y sigue con la neutropenia. Lo volvemos a citar 4 meses después y no tenemos una explicación. No tienen cirrosis hepática, no tienen, no sé, no han recibido quimioterapia, tantas cosas que pueden producir neutropenia. Igual la plaquetopenia. No todas las plaquetopenias son PTI. Igual buscamos causas y no encontramos. Entonces, en ellos tienen que pensar en síndromes mielodisplasicos, en pacientes que tienen citopenias refractarias, que persisten, incluso en los años. Revisamos la historia, 2 años antes ya tenían anemia, ¿no? Entonces, en esos pacientes tienen que pensar. Ahora, ¿qué hacemos? Hacemos un hemograma, ¿no? Y estos son los criterios, ¿a qué se va a llamar citopenia con fines de diagnóstico de un síndrome mielodisplásico? Esos son los recuentos, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos? En sangre periférica, pedimos sangre periférica y nos informarán cambios displásicos. Esta es una sangre periférica, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos van a informar? Por ejemplo, los neutrófilos, por ejemplo, son polisegmentados. Ustedes saben que en el núcleo los neutrófilos tienen segmentaciones 4, 3, pueden tener, si hay megaloblastosis, más segmentaciones, pero acá ven, como hay un puente nomás, así no es un neutrófilo, eso no es normal. Entonces eso se llama pseudo-Pellier-Sud. Esta es una plaqueta, por ejemplo, que es grande, así no son las plaquetas, son más pequeñas. Es una plaqueta que es dismórfica, esta está agranulada, ¿sí? Esos son cambios. O también en la serie roja hay aniso, macrocitosis, macrobalocitos, y no hay deficiencia ni de vitamina B12 ni de ácido fólico. Esos son algunos de los cambios. Entonces nos pueden informar en la lámina periférica pseudo-Pellier-Sud, cambios megaloblásticos, o nos informan plaquetas dismórficas. Entonces ya ahí pensamos. Y si hemos estudiado, no hemos encontrado otras causas que nos expliquen la anemia, la neutropenia, la plaquetopenia. No solamente se presenta una citopenia, se puede presentar una pancitopenia. Entonces, ¿qué hacemos después de eso? Eso también es una lámina periférica. Por ejemplo, este es un neutrófilo y pues no parece un neutrófilo, ¿no? No tiene la polisegmentación y son hipogranulares. Como pueden ver acá, no hay granulaciones en su núcleo. Eso nos va a hacer pensar que hay cambios displásicos. Miren, acá también los glóbulos rojos hay macrocitosis, microcitosis. Y obviamente a este paciente nosotros ya le hemos dado hierro, ya le hemos dado ácido fólico, ya le hemos dado vitamina B12 y no recupera. Entonces después hacemos un aspirado de médula ósea o se puede hacer también una biopsia de médula ósea. ¿Y cómo va a estar? Va a estar hipercelular. Solo en un 15% de los casos es hipocelular, o sea, las células van a estar disminuidas. Entonces vamos a encontrar todos los cambios displásicos que el compañero nos ha mencionado. Por ejemplo, acá este es un megacariocito que saben ustedes que da origen a las plaquetas. Entonces, por ejemplo, su núcleo es unilobulado, debería tener segmentaciones. Acá tiene 2 núcleos, se han separado los núcleos. Y otro hallazgo que también es característico es que los megacariocitos son pequeños. Nosotros le llamamos megacariocitos enanos. ¿Qué más acá? Miren cómo hay como un puente. Estos son eritroblastos, eso no es normal. Acá también, este es un eritroblasto y miren cómo está su núcleo. Esos son cambios dismórficos. Otra cosa también es que los neutrófilos, los precursores, por ejemplo, un mielocito es hipogranular. O sea, hay cambios displásicos, se llaman, ¿ya?
¿Qué más? También la citoquímica, en la coloración de Krebs. ¿Qué es el anillo? ¿Qué son los sideroblastos en anillo? Eso no vamos a explicar. ¿Qué es un sideroblasto en anillo? Porque o el que va a hacer la clasificación va a hablar de sideroblastos en anillo. Acá son todas las alteraciones en la morfología que se pueden ver en la célula. Y un dato, ¿cuánto deben estar en el recuento de la médula? O sea, por encima de cuánto deben estar estas alteraciones en las células para darle importancia. Porque hay cambios displásicos. Si yo le hago a uno de ustedes la médula, va a ver, pero es un pequeño porcentaje. Para que yo le dé importancia por encima de cuánto deben estar. Cuento 100 células, ¿ah? Más del 10% es el porcentaje, ¿ya? Porque yo puedo contar las células y puede haber 5%, eso no le doy importancia. Si está por encima del 10%, le doy importancia. ¿Sí? A ver, ¿quién sigue ahora? ¿Alguna pregunta ustedes? ¿Tienes alguna pregunta para tus compañeros? ¿Sí? ¿No? A ver, ¿me puedes decir qué cambios clásicos hay en lo que nos ha explicado? Bueno. En la médula, espera, tu compañera nos va a decir qué cambios displásicos puede haber en la. A ver, 3 cambios displásicos. Tus compañeros están exponiendo y están haciendo otra cosa. Entonces, por respeto, yo pienso que deben escuchar a sus compañeros. Ya vamos a repetir 2 veces qué alteración está al final. Sigue nomás. ¿Cuál es tu apellido? Laura Quintana. Continuando con la exposición, tenemos otros signos de lisinopoiesis, en el cual tenemos la histología medular. Puede haber la presencia de lo que es la fibrosis y la exposición anormal de esta. Puede haber central en racimos y también los precursores granulopoiéticos inmaduros, ¿no? Hay también un descenso de enzimas, lo que es el tirodotocinasa, 2,3 y fosfoglicerato, la expresión anómala de los antígenos en membrana, el aumento de la hemoglobina 2F y también los rasgos similares hallados en lo que es la hemoglobina y el peroxismo. En los neutrófilos hay quimiotaxismo y fagocitosis bacteriolísis. Bien. En la valoración cuantitativa de la displasia tenemos lo que es los porcentajes de células displásicas en cada nivel celular. Dentro de eso tenemos una tabla de valoración. En los criterios según el criterio de la OMS tenemos la desilectropoiesis, que va mayor a un 10% de los eritroblastos displásicos. Esta es una valoración de 100 elementos por serie, ¿no? En las disgranulopoiesis, mayor al 10% de los granulocitos displásicos, una valoración de 100 elementos por serie. Las megacariopoiesis tenemos mayor al 10% de megacariocitos displásicos, en lo que es la valoración sobre 30 elementos de serie. En el porcentaje de blastos, en la sangre tenemos, bueno, en la sangre periférica y en la médula ósea, tenemos el porcentaje de blastos en médula ósea, recuento de 500 células en ambas extensiones, el recuento diferencial de todas las líneas hematopoiéticas, tanto linfoide y mieloide, y también en todos los estadios que están, ¿no? En la clasificación de PRO de la OMS en el 2016 ya no es preciso efectuar los recuentos de los blastos sobre lo que es la celularidad eritroide y también leucocitos, plasmocitos. En el porcentaje de los blastos en sangre periférica se hace un recuento sobre 200 leucocitos. Seguimos. En cuanto a otros datos biológicos, bueno, con una frecuencia variable se puede hallar en el estudio del metabolismo del hierro, puede haber un incremento en la ciremia, así como en la proteína sérica y el eritrocitado. Se dice que el estudio de la cinética del hierro con isótopos radioactivos va a mostrar un claro patrón de eritropoiesis cinéticas y una disminución rápida del hierro, así como una incorporación lenta de los hematíes y un aumento en el depósito de los órganos de reserva. En cuanto a otros parámetros bioquímicos, puede haber una posible elevación de LDH, ácido úrico y bilirrubina, así como también la aptoglobina sérica va a estar descendida, eso debido a la hemólisis intramedular, y también puede haber alteraciones inmunes como la presencia de autoanticuerpos, hipergamaglobulinemia policlonal
hipoglobulinemia e incluso gamopatías monoclonales. Siguiente. En cuanto a la citometría de flujo, se dice que el estudio de las anomalías en los patrones de diferenciación o expresión aberrante de los antígenos en progenitores y células mieloides va a servir de una gran ayuda para el diagnóstico, además de que se ha mostrado que esta va a tener una sensibilidad y una aceptable especificidad para diferenciar el síndrome mielodisplásico de bajo grado de otras causas de citopenia, ¿no? Y por último, también va a resultar útil en el diagnóstico diferencial con otras citopenias no clonales y el seguimiento para la detección de enfermedad residual. En cuanto al cultivo in vitro de la médula ósea, el patrón de crecimiento va a ser diferente según las diversas formas de este síndrome, presentando un patrón de crecimiento disminuido o ausente tanto para las colonias mixtas como para los granulocitos macrofágicas, eritroides o megacariocíticas. Puede haber un síndrome mielodisplásico sin exceso de blastos, que va a ser denominado como un patrón normal, o un síndrome mielodisplásico con exceso de blastos, que va a deberse o asociarse a un crecimiento leucémico. En cuanto a los pacientes con leucemia mielomonocítica crónica, van a mostrar un patrón de gran crecimiento. Y en cuanto a los estudios citogenéticos, bueno, se dice que la detección de anomalías cromosómicas va a esclarecer la patogenia de estas enfermedades, ayudando en el diagnóstico diferencial, pronóstico y tratamiento. La frecuencia de la alteración citogenética va a aumentar la gravedad de la enfermedad, con el riesgo de transformación a leucemia, como ya lo íbamos mencionando, y se dice que la elección de material cromosómico va a generar la pérdida de genes supresores tumorales, así como cambios epigenéticos, y la alteración de la producción de factores reguladores de la hematopoiesis. Los pacientes con alteraciones de buen pronóstico tienen supervivencias más prolongadas. Bien. En cuanto a las anomalías del cariotipo más frecuentes en este síndrome, pues los más frecuentes van a ser a nivel del 5Q, del 7Q más 8, en el 30% de los casos, y las menos frecuentes se asocian al 20, INV17, del 17P, 12P, del 13Q y del 10 más 21. En un 10% de los casos, ¿no? En cuanto al valor pronóstico para la supervivencia como para el riesgo de evolución de leucemia aguda, de las alteraciones cromosómicas, acá vamos a tener una tabla que nos va a hablar sobre el impacto pronóstico de las alteraciones citogénicas en estos síndromes. Y bueno, en cuanto al pronóstico muy bueno, estas se asocian a anomalías menos Y del 11Q que van a estar aisladas, buenas, o normales, del 5Q, 12P y 20Q aisladas, ¿no? Y anomalías dobles que van a incluir el 5Q. Intermedias que se asocian al 7Q más 8 más 19 y 17Q aislada y cualquier otra anomalía única o doble independiente. Un pronóstico malo se asocia a un menos 7 e INV3 del 3Q aisladas, a anomalías dobles que incluyen menos 7 del 7Q y anomalías complejas con 3 anomalías asociadas. Y un pronóstico muy malo se asocia a anomalías complejas con más de 3 anomalías. Entonces, ¿qué exámenes se hacen para diagnosticar un síndrome mielodisplásico? Citometría de flujo. ¿Qué examen primero hacemos? El aspirado de médula ósea hay que hacer, ¿no? Porque ese es el examen más importante. Ya la biopsia hacemos cuando no sale muestra o cuando pensamos que puede haber fibrosis. Pero lo primero es el aspirado. Y hasta ahora no me dicen qué serán los sideroblastos en la niña. Ahora, ¿qué se puede hacer citometría de flujo? Pero no es, digamos, un examen esencial, porque sí nos va a ayudar la citometría a contar los blastos. Ya hemos hablado en leucemias agudas.
también nos puede dar una información de que hay displasia, ¿no? Ahora, cultivos no solemos hacer. ¿Qué más? ¿Qué otro examen más hacemos? El cariotipo, ¿no? Esto es lo que has hablado, el cariotipo. Han hecho genética, ¿no? ¿Ustedes? No, pero en algún lado habrán hablado pues de cromosomas. ¿En qué curso hablan de cromosomas? Biología, genética. En embriología, en algo ha tenido que hablar de cariotipo. ¿Qué es esto? El menos Y, ¿qué significa? Monosomía del cromosoma Y. ¿Qué significa el más 8? Ah, muy bien, esa es una trisomía. ¿Qué es el del? Es una delección, es cuando se pierde el material genético. ¿Qué más? ¿Qué más había? Son delecciones, trisomías. ¿Y el menos 7 qué es? Es una monosomía, ¿no? Se ha perdido el cromosoma. Esas son alteraciones. Y de acuerdo a las alteraciones van a ser de buen o mal pronóstico. Acá hay trisomía 21. ¿Qué era eso? Claro, ¿eh? La trisomía. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ver un buen o mal pronóstico. Por ejemplo, si se encuentra eso en el cariotipo, es de buen pronóstico el síndrome mielodisplasico. Pero si encuentra, por ejemplo, del o delección del brazo largo del cromosoma 7, te da mal pronóstico. Y suelen asociarse estas. Esto va a ser importante para el pronóstico, porque ahora vamos a hablar sobre cómo se clasifican los síndromes mielodisplásicos. ¿Sí? A diagnóstico diferencial. A ver, continúen, chicos, ¿a quién le toca? ¿Cuál es tu apellido? Laura. Buenas tardes, vamos a continuar con la exposición. Les vamos a hablar dentro del diagnóstico diferencial. Otras causas de citopenias periféricas tenemos, ¿no? La distinción. En la calle también va a ser un estudio morfológico de la médula ósea. El punto de corte, que es el 20% de los blastos presentes en la médula ósea, ¿no? Y las alteraciones cariotípicas estructurales que va a tener, ¿no? También dentro de esto vamos a tener la medular. En este síndrome mielodisplásico hipoplásico hay sobre todo hay displasia y alteraciones citogenéticas que rara vez rara vez van a ser una aplasia medular, ¿no? Y la leucemia aguda hipocelular, que este síndrome mielodisplásico en exceso hipocelular tiene menos de un 20% en los blastos respecto al total de las células nucleares. Trata de la supervivencia de esas va a ser muy variable. Nos dice, ¿no?, que 5 meses de los síndromes mielodisplásicos con exceso de blastos va a tener más o menos unos 70 meses con sideroblastos en anillo con la displasia de unilínea. Bueno, dentro de muchos pacientes, acá yo también nos dicen, ¿no?, que permanecen estable por años y otros evolucionan a leucemia aguda mieloblástica en meses. Pero la mayoría de estos, ya también, ¿no?, o sea, va a fallecer por algo alternante a estos, como pueden ser las infecciones, complicaciones hemorrágicas, que se puede dar el empeoramiento o la degeneración de los pacientes, ¿no? Y los factores de mayor impacto pronóstico va a ser pues la citogenética, la proporción medular en los blastos y el grado, ¿no?, de estos pacientes con citopenias recurrentes. Otros factores, como ya lo estaba mencionando, y acá nada lo vamos a seguir mencionando, van a ser, ¿no?, la edad avanzada, que inclusive tiene un grado de puntuación dentro de las escalas que mi compañero luego les va
les va a mencionar, ¿no? Inclusive mayor de 85 años se les da una puntuación mayor a 7 y todo eso. Bueno, la dependencia transfusional que se va a dar, las comorbilidades que el paciente va a tener y el deterioro del estado general, como les estaba diciendo, ¿no? Este paciente muchas veces va a fallecer no necesariamente por la enfermedad, sino por las complicaciones que pueda tener. El aumento del LDH, la microalbuminemia o ferritina del plasma, fibrosis medular y ¿no? El mayor al gen P53 y al gen ¿no? WT1. Y sobre todo, ¿no? Las quimioterapias, de repente el paciente de repente es muy avanzado de edad. Ya vimos lo que era el cardio, ¿no? Más o menos lo que es ese índice de pronóstico internacional realizado nos va a dar una serie de factores que van a estar destinados a dar un pronóstico en cuanto a lo que es la supervivencia y lo que es el avance de la leucemia aguda. De primer tipo vamos a ver lo que es el cariotipo. El cariotipo muy bueno, en este caso una puntuación de 0, va a ser aquel que va a tener una dirección cromosoma en el cromosoma 11 en el brazo largo. Asimismo, va a estar presentando lo que son blastos menos al 2%, de hemoglobina mayor al 10% y lo que son plaquetas mayores a 100, y lo que son neutrófilos mayores al 0,8%. En cuanto a lo que es un cariotipo, ya de puntaje 1, que vendría a ser un cariotipo, digamos, bueno también, van a estar dentro de lo que son las delecciones, en este caso de cromosoma 5 en su brazo largo, las delecciones de cromosoma 12 en su brazo corto, y las delecciones de cromosoma 20 en su brazo largo, que vendría a ser de un cariotipado bueno. En estos casos también vamos a prestar lo que son blastos en la médula ósea, que van a estar entre 2 al 5%. La hemoglobina, en este caso, a diferencia del anterior, va a ser menor al 10% y va a estar entre 8 a 10. Y las plaquetas va a estar menores al 50.000. En cuanto a lo que es un cariotipado, digamos, intermedio, es aquel que va a comprender una delección de brazo corto en el cromosoma 17, una trisomía en el cromosoma 8, una trisomía en el cromosoma 9 y una trisomía en el cromosoma 19. Asimismo, una inversión en el cromosoma 17 en relación a su brazo largo. Esta vendría a ser una característica principal porque va a ir acompañado de la presencia de blastos en la médula ósea entre un 5 a 10%. Y un puntaje de 3 se va a atribuir a lo que es un cariotipado malo. Un cariotipado malo más que todo está relacionado con lo que hace con alteraciones complejas, con lo que es la aparición de 3 o más alteraciones. En este caso también me ver lo que son blastos en la médula ósea mayores al 10%, y ya un cariotipado muy malo ya está asociado con alteraciones mucho más complejas. ¿Sí? Y como mencionamos, la tabla anterior nos va a servir para determinar lo que es un pronóstico de lo que vendría a ser la supervivencia de los pacientes en relación también a lo que es a desarrollar lo que es también la leucemia aguda. Si es que el paciente, digamos, tiene un puntaje menor a 1.5 de todo lo que hemos visto anteriormente, entonces se considera que es un paciente de riesgo muy bajo. Y entonces su tasa de supervivencia media va a ser entre 8 años. Y generalmente, si es que va a progresar a una leucemia aguda, generalmente no se ha alcanzado a identificar eso. Si es que es un puntaje de 1.5 a 3, va a tener un riesgo bajo y su tasa de vida media, su supervivencia media va a ser de 5 años a 6 años. Y generalmente va a estar acompañado, y la tendencia a tener lo que es una leucemia aguda es del 10.8%. Ya personas que tienen un puntaje de 3 a 4.5 van a tener una supervivencia media de 3 años y también van a tener un índice de 3.2 para desarrollar leucemia aguda. Y el riesgo muy alto, ya vamos a ver personas que van a tener un puntaje mayor a 6, todo visto, y lo que es una media de supervivencia mayor a, no llega a lo que es el año. Generalmente también va a tener un índice para prestar leucemia aguda de 0.7. Según la OMS en el 2016, vamos a tener un semestre. Antes de que continúes, entonces, el pronóstico, el índice pronóstico internacional es importante. Tienen que saber esto, ¿no? Entonces, a ver, les voy a decir los valores. Hemos hecho primero el hemograma, los valores del paciente. Tienen que hacer puntajes. Tiene 8 de hemoglobina, tiene plaquetas 40.000 y tiene neutrófilos 500. ¿Están sumando? Sí. Ya. Ahora
Ahora tiene blastos en la médula ósea, hemos encontrado 5%. Y en su cariotipo hemos encontrado una monosomía del cromosoma 7. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, Luana? 5%. ¿Sí? ¿A todos les sale? El cariotipo, doctora. Monosomía del 7. La monosomía, aquí está. Malo es, la monosomía es malo. Entonces, ¿qué puntos? Si es malo, 3. ¿Cuánto les ha salido? 7.5 o 7. 7.5, porque el plaqueta podría. 40.000. Ya, 7.5. Entonces, ¿dónde estamos acá? Más de 6. Entonces, es un síndrome mielodisplásico de riesgo muy alto, ¿no? Y esa es su sobrevida, menos de un año, y la posibilidad que se transforme en leucemia aguda es esto, o sea, en muy pocos meses va a ser una leucemia aguda, y su pronóstico va a ser muy mal, ¿no? Y este paciente ya tiene 5% de blastos, les dije, o sea, ya está, y hay un incremento en la producción de blastos. Muy bien, ahora sigamos. A ver, chicos, la clasificación es importante. ¿Tu apellido? Según los métodos de clasificación, vamos a tener 3 parámetros. Según lo que es la metimetría y morfología, lo que es los avances citogenéticos y los moleculares. En la metimetría y morfología vamos a tener en cuenta 3 aspectos. Primero, el número de citopenes que vamos a ver, si es que van a ser monotíos, lo que es una pancitopenia, la existencia de signos de eritropoiesis, o podría ser más la afectación de varias células, líneas mieloides en este caso, podría ser la línea eritroide, granulocítica o megakarocítica, y finalmente tenemos lo que es el porcentaje de blastos y cerebroblastos en anillo, que vendría a ser los blastos inmaduros que van a presentar hierro acumulado en su citoplasma. Lo que es citogénicos, vamos a ver lo que es el característico convencional que ya vimos anteriormente, y en los moleculares vamos a ver lo que es el estudio de mutaciones somáticas que pueden ayudar al diagnóstico. Generalmente mutaciones relacionadas con el gen de FG3, B1, que van a ser un subtipo del síndrome mielodisplásico con sideroblastos en el anillo, que vamos a ver más adelante, y que estos pacientes van a estar generalmente presentes en un 5 a 14%. Sí. Bueno, acá vamos a ver unas referencias en cuanto a lo que son los blastos. Ya aquí vamos a ver que estos blastos van a ser las formas más jóvenes e inmaduras de lo que es los productos de la sangre. Generalmente estas se van a encontrar, bueno, no van a tener una función, no van a ser funcionales y no funcionan como los glóbulos blancos que son normales. Y estos hallazgos pueden sugerir lo que es leucemia. Los bastones de agua, que ya estos van a ser hallazgos lo que son, que se van a encontrar en el interior de leucocitos muy maduros, de la serie mieloide en este caso, y se van a asociar a procesos patológicos, especialmente lo que es la leucemia mieloide aguda. Y los cerebroblastos en anillos que ya mencionamos son glóbulos rojos anormales y maduros que se encuentran en su interior lo que es el acúmulo de hierro, que bueno, va a tener una disposición circunferencial en forma de anillo, como vemos en la imagen. Sí. Bien, lo que son los pacientes con más de 20% de blastos, ya en este caso van a ser considerados como pacientes con leucemia blásticas. En cuanto a lo que es la clasificación de este tipo de leucemias, van a tener números de tipos, pero lo más importante es que vamos a describir van a ser los síndromes plásticos con displasia unilateral. En este caso, vamos a ver lo que las líneas afectadas o las líneas plásticas va a ser solamente de una. Podemos presentar entre 1 o 2 citopenes en estos casos, y el porcentaje de lo que es SA en los eritrocitos va a ser menor al 15% y menor al 5%. En cuanto a la citogenética, puede ser cualquiera en este caso. Otro caso que vamos a ver son los síndromes plásticos asociados con un anillo de sideroblasto en anillo. En este caso vamos a tener que estas líneas plásticas entre 1 o 2 o 3 que van a ser afectadas. Las citopenias van a ser entre 1 o 2 y también entre 1 o 3.
En cuanto a lo que es los blastos, va a ser menores al un 5% y no va a estar asociado que son bastones de agua en este caso. Y los hallazgos histogénicos puede ser cualquiera. El síndrome displásico con delección del brazo largo de cromosoma 5 es aislada en este caso. Va a estar afectado en 1 o 3 líneas. Las citopenias pueden ser de 1 a 2. Y en este caso también va a haber ausencia de lo que son los bastones de agua. Y en este caso también se menciona lo que es la delección del brazo largo, que es aislada y puede ser, digamos, adicional. Y lo que son síndromes plásicos con exceso de blastos, en este caso las líneas displásicas afectadas van a ser de, bueno, generalmente de 3, y las citopenias van a ser de 1 a 3. En este caso va a haber también lo que es la ausencia de bastones de agua, y en la tipo 2 especialmente, en este caso sí se va a encontrar lo que son los bastones de agua. El siguiente vendría a ser el síndrome clásico, bueno, que no se puede clasificar en este caso. Va a tener una afectación de 1 a 3 líneas displásicas y las citopenias va a ser de 1 a 3. La ausencia va a ser también en los 3 casos de lo que es la no presencia de los bastones de agua. Y generalmente está asociado también a algunas anomalías no específicas de lo que es el síndrome displásico. Antes de que inicie el tratamiento, gracias. Esta es la clasificación de la Organización Mundial. Como pueden ver, son un grupo de enfermedades, cada una tiene características, ¿no? Acá, por ejemplo, el síndrome mielodisplásico con displasia unilineal, como su nombre indica, solamente se encuentra displasia, digamos, o en la serie eritroide, o en los neutrófilos, o en los megacariocitos. Y en las citopenias puede haber 1 o 2 citopenias. Ahora, esto es los sideroblastos en anillo, que van a encontrarse en menos del 15% en la médula ósea y en menos del 5% en la sangre periférica. Igual los blastos. Y la citogenética no hay nada en especial. O sea, cada subtipo de síndrome mielodisplásico tiene características. Estas, digamos, son las que no tienen blastos, pero acá ya vienen síndromes mielodisplásicos con exceso de blastos tipo 1 y tipo 2. Y acá si vemos los blastos, y hay un incremento en los blastos, o sea, estas ya son los síndromes mielodisplásicos que se están transformando en leucemias agudas, ¿no? Esto es para que vean que hay una clasificación extensa de estas enfermedades, no es un solo tipo de enfermedad, ¿sí? A ver, sigamos, chicos, ahora el tratamiento. Bueno, para el tratamiento nos dice que no hay un tratamiento en sí que sea altamente eficaz. Pero nosotros, o sea, si tenemos un paciente, dice que lo más eficaz es incluirlo en un ensayo clínico terapéutico para evaluar primero el estado basal. Como ya le estaba diciendo, igual, la edad, el sexo, que es importante, el estado nutricional, las comorbilidades que puede tener este paciente, y luego permitimos que el paciente se da por enfermedad o se da después de tomar el riesgo de la puntura del pronóstico anteriormente lo que mencioné. El tratamiento de soporte va a ser vigilancia al concentración de placas, los agentes estimuladores, ¿no?, de la eritropoyetina, y los antibióticos y los quelantes de hierro. Bueno, en pacientes nos dicen, ¿no? En eso tenemos dos, pacientes de mayor riesgo, de alto riesgo o de menor riesgo. Dentro de esto, lo que tenemos que recordar de cuando es de mayor riesgo, que sobre todo estos son más agresivos, entonces su pronóstico de vida va a ser mucho menor. Nos dice que 30 meses, ¿ya? Que sería 2 años y medio. Menor a 30 meses, pero en esta, entonces, como es altamente agresivo, su tiempo de vida es menor. Acá ya también el tratamiento va a ser un poquito más conservador para el paciente y su tasa de supervivencia en esta va a ser igual. Ya es hora. Y entonces a la próxima clase le daremos tratamiento. Ya, entonces hasta la próxima. Ya nos falta el tratamiento nomás. ¿Ya?